Ahora vamos a ir viendo la corrección una por una. Bien, con la corrección del TP evaluatorio de sistema excretor. Empezamos con la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos dice, marque la opción correcta respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es un péptido, proteína pequeña, producida por el aparato yuctaglomerular, que se encarga de activar la angiotensina 1 para que se transforme en angiotensinógeno. ¿Por qué está mal eso? ¿Qué tiene de mal? Porque sería al revés, sería de anti-angiotensinógeno a angiotensina 1. Perfecto, muy bien. Después la B me dice, la renina tiene actividad proteolítica sobre el angiotensinógeno producido por el riñón. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Quién produce el angiotensinógeno? El hígado. Muy bien, exactamente, por eso es incorrecta. Después la C me dice, la angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la ECA, que se encuentra en los capilares del riñón y del pulmón. Eso es correcto. Y la D me dice, la angiotensina 1 es la sustancia más activa de todo el sistema. ¿Cuál es la sustancia más activa de todo el sistema? La 2. Muy bien, perfecto, que es la que me estimula la liberación de aldosterona, la liberación de antidiurética, la vasoconstricción, me estimula la sed. Vamos con la pregunta 2. Fíjense acá, una disminución en el diámetro de la arteria renal, congénita o adquirida, disminuye la perfusión renal. Perfusión renal es el flujo de sangre que llega al riñón. Y dice que es un estímulo para. Vamos a la lógica. Si me disminuye el flujo de sangre al riñón, sí o sí voy a liberar renina, porque la renina se libera cuando disminuye el flujo de sangre al riñón. Entonces, ¿qué pasa si libero renina? Va a convertir angiotensinógeno en angiotensina 1, después la 1 se convierte en 2, y la 2 me estimula la liberación de aldosterona. O sea que no voy a inhibir la producción de aldosterona, voy a estimular, cuando se activa el sistema renina-angiotensina, voy a estimular la liberación de aldosterona. Por eso la A es incorrecta. Liberación del FAN. Para que el FAN se libere, ¿qué tiene que haber pasado con la presión? ¿Disminuido o aumentado? ¿Aumentado? Exacto. Y acá me están diciendo que disminuye el flujo renal, por lo tanto la presión disminuye. Inhibición de la secreción, perdón, de la reabsorción tubular. Acuérdense que reabsorción tubular se refiere a todos esos compuestos que nosotros reabsorbemos hacia la sangre. Entonces, supongamos que yo no tenía idea a qué hacía referencia. La aldosterona, ya dijimos que cuando se active la renina, me va a estimular el sistema renina-angiotensina que yo libere aldosterona. ¿Y qué hacía la aldosterona? Reabsorción de sodio y excreción de potasio. O sea que la reabsorción no se va a disminuir, se va a incrementar. Voy a estimular la reabsorción de agua, voy a estimular la reabsorción de sodio. Entonces, está bien, podríamos decir, bueno, Dani, pero acá hay sustancias que se van a secretar más. Sí, obvio, pero principalmente van a haber procesos de reabsorción de agua y iones, porque justamente hay una disminución del flujo de sangre y hay una disminución en la presión. Entonces voy a tratar de reabsorber agua, de reabsorber sodio. Por eso es que la C también es incorrecta. La 3 me dice, marque lo incorrecto respecto de la excreción de los compuestos nitrogenados. 3 compuestos nitrogenados vimos, amoníaco, ácido úrico y urea. En los animales acuáticos simples pasan directamente al medio por difusión. Los animales acuáticos, ¿cómo liberan el nitrógeno? ¿En forma de qué compuesto? De amoníaco. ¿Y por qué no tienen problema en liberarlo como amoníaco? Porque viven en el agua. Entonces, como viven en el agua, el amoníaco para eliminarse me implica una gran pérdida de agua, pero no me importa, porque viven en el agua. Entonces no me importa si pierde mucha agua, porque viven en un ambiente acuático.
El problema lo tenemos los que vivimos en la Tierra, que el agua es un recurso limitado. La B me decía, en peces, reptiles y aves se convierte en ácido úrico antes de ser eliminado. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Que los peces no se convierten en ácido úrico. Exactamente, lo liberan como amoníaco. Muy bien. En los mamíferos se convierte en urea, la síntesis de urea se produce en el hígado. Eso es verdad. Acuérdense que la urea implica una pérdida moderada de agua cuando la libero con la orina. Y el que menos pérdida de agua me provoca es el ácido úrico. Es decir, cuando lo voy a liberar, el volumen de agua que elimino es mínimo. Los habitantes de medios acuáticos utilizan distintas estrategias para mantener su balance hídrico. Lea las siguientes afirmaciones y marque lo incorrecto. Los peces cartilaginosos que habitan en aguas marítimas mantienen sus fluidos corporales con una concentración similar a la de las aguas que los rodean. Eso es verdad. ¿Por qué? Para que no pase qué. Viven en el mar. ¿Para dónde tiende a ir el agua? Lo vimos. Si viven en el mar, hacia afuera. exacto. Entonces, para no deshidratarse, tratan de mantener una concentración igual a la del medio. Los tiburones son isotónicos respecto al agua de mar. ¿Qué hacía el tiburón para ser isotónico? ¿Qué acumulaba? Urea. Tenían una alta tolerancia a acumular urea, por eso se volvían isotónicos respecto al agua de mar. Los peces óseos tienen fluidos corporales hipotónicos con respecto al agua de mar. Sí. En los peces de... ¿Y qué hacía el pez óseo? ¿Bebía agua? ¿Qué? ¿Perdón? Beber agua. Exactamente. Muy bien. En los peces de agua dulce, la orina es hipertónica. En el pez de agua dulce, ¿para dónde tiende a ir el agua si vive en un agua dulce? ¿Para dentro del pez o hacia afuera? Hacia adentro. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía este pez para eliminar el exceso de agua que le entraba? Orina ¿Cómo era? hipotónica. Muy bien, orina hipotónica, porque de esa manera el agua que le entra, el exceso, lo libera con la orina. Perfecto, muy bien. ¿Qué porcentaje de urea se reabsorbe en el tubo contorneado proximal? Acuérdense que los procesos de reabsorción principalmente se dan en el tubo contorneado proximal. 100% de glucosa, 100% de aminoácidos, 50% de urea, 65% de agua. Es el lugar donde más procesos de reabsorción hay. ¿Tengo que saber esos porcentajes? Sí, porque me los pide la facultad. Los tengo que saber. Vamos con las 6. Usted sabe sobre el riñón que sobre el riñón actúan diversas hormonas. Marque la opción que usted considere correcta. La hormona antidiurética, producida por el hipotálamo, actúa sobre el túbulo colector. Lo vimos recién, es verdad. El principal estímulo para la liberación de vasopresina o antidiurética es la disminución de la osmolaridad en sangre. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Acuérdense, chicos, que la antidiurética o vasopresina lo que hace es secretarse cuando aumenta la osmolaridad en sangre. Por ejemplo, cuando me deshidrato, no cuando disminuye la osmolaridad en sangre. Por eso es incorrecta la B. Otra hormona es la aldosterona, producida por la corteza de la glándula suprarrenal y estimula la absorción de sodio y eliminación de potasio en el tubo contorneado distal y primera parte del tubo colector. Eso es correcto. Y la D, otra hormona es el FAN, que actuando sobre el tubo contorneado distal estimula la liberación de sodio, natriuresis y de agua. De esa forma disminuye la volemia. Emma, vos que me preguntabas con hiposmóticos, claro, porque acordate que cuando es hiposmótico significa que tiene poco contenido de soluto y mucho contenido de agua. Entonces, por eso el pez lo que hace es secretar orinas hiposmóticas porque pierde el exceso de agua que le entra por vivir en agua dulce. Vos que justamente me lo estabas preguntando ahí en el chat. Bien,
Vamos con la 7. Nos dice, uno de los procesos de formación de orina es la secreción, proceso por el cual sustancias contenidas en el plasma y que no filtraron en cantidades suficientes pasan a la luz de los túbulos renales, indique lo incorrecto. Este proceso se produce fundamentalmente a nivel del tubo contorneado distal. Es verdad. Así como la reabsorción principalmente ocurre en el tubo contorneado proximal, el proceso de secreción ocurre principalmente en el distal. Está bien, hay en otras partes de la nefrona que también hay, pero no tanto como en esos puntos. Es decir, no hay tanta reabsorción como en el proximal y no hay tanta secreción como en el distal. Las sustancias secretadas son glucosa, aminoácidos, vitaminas liposolubles o hidrosolubles. ¿Por qué La están No se glucosa secreta lo que siempre se A ver. filtraba la glucosa para volverse a reabsorber. A ver, Se vamos por partes. reabsorbe. La glucosa se reabsorbe. ¿Puntualmente en qué túbulo? ¿Qué dijimos recién? Proximal. Muy bien. ¿Los aminoácidos? Se También. reabsorbe. Se reabsorbe el 100% en el proximal. No se secretan. ¿Y las vitaminas? También. Las vitaminas liposolubles ni siquiera se liberan por orina, chicos. Eso es las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan, no se eliminan por orina. O sea que ya, por más que no supiera lo otro, al decirme ahí vitaminas liposolubles ya está mal, porque no se liberan por orina. Las sustancias que deben ser secretadas son protones, potasio, iones amonios, creatinina y fármacos, es verdad. Decimos que el riñón puede controlar el pH del organismo regulando la secreción de protones. Cuanto más protones secrete a mi orina más ácida es. Cuanto menos protones secrete a mi orina, más alcalina es. Bien, en la pregunta 8 me dice, con respecto a los mecanismos de formación de la orina, indique lo incorrecto. La orina es formada como resultado de la filtración, secreción y reabsorción. Algunas sustancias que se encuentran en el plasma y que filtran, no las encuentro en la orina. Por ejemplo, ¿qué sustancias filtran, pero no las encuentro en la orina? Porque se reabsorben. La glucosa. Muy bien, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, muy bien. La orina, al igual que la sangre, tiene un pH que varía dentro de valores muy cercanos. La orina es más ácida. A ver, la sangre tiene un pH que va de 7,35 a 7,45. ¿Y la orina? Se los dije el otro día cuando estábamos presencial. 4,5 a 8. Muy bien, tiene un pH mucho más amplio la orina. Puede ir desde un pH más bien ácido a alcalino. Por eso es incorrecta. Gran parte de la reabsorción de agua en el tubo contorneado distal y el conducto colector está bajo control hormonal. Por ejemplo, por la antidiurética. O sea que eso es correcto. El cuerpo humano presenta 3 compartimentos hídricos: plasma, fluido intersticial, líquido intracelular. Los porcentajes de aguas de dichos compartimentos, respectivamente, son, acuérdense, intercelular, 65%, extracelular, 35%. De ese 35%, el 28% estaba en el intersticio, que es lo que rodea las células, y el 7% en el componente vascular, que es el plasma de la sangre. O sea que la correcta era la C. ¿Qué sector del túbulo renal se hace relativamente impermeable al agua? La correcta es la rama ascendente del asa de Henle o asa de Henle. A ver, ustedes tienen que acordarse lo siguiente. El tubo colector y el tubo distal depende su permeabilidad al agua de hormonas. Pero generalmente, cuando hay antidiurética, que es lo que pasa normalmente, reabsorben agua. Entonces se vuelve permeable. Y en el caso del asa de Henle descendente, la rama descendente, es literalmente permeable al agua, siempre. Entonces, la opción correcta en este caso era la C, asa de Henle ascendente. Acuérdense que tengo
primero la porción delgada, después la porción más gruesa, pero en ambas porciones hay una relativa impermeabilidad al agua. Todo lo contrario a lo que pasa con la rama descendente, que es permeable al agua. O sea que una rama y otra son opuestas. Una es permeable y la otra es relativamente impermeable. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? De mi parte no, Dani. Bien, perfecto. Entonces, muchachos, esta tarde hacemos corrección del examen a las 5. Y mañana arrancamos con sistema reproductor. Así que descárguense la unidad porque mañana empezamos con reproductor. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta Nos mañana. vemos, Dani. Gracias. Que tengan linda tarde. Chau, chau. No, Dani, gracias.